Bueno, y vamos a entrar al concepto de divisibilidad, múltiplo y criterios de divisibilidad. El primer punto sería definir qué es divisibilidad. Para que un número sea divisible entre otro número, por ejemplo, lo voy a poner en fracción para no poner la caja de divisora, y entonces vamos a poner 24 sextos, 24 entre 6. Decimos que 24 entre 6 es divisible, ya que el residuo de hacer el proceso de la división va a ser 0. O bien es divisible siempre y cuando esté contenido un exacto número de veces el 6 dentro del 24. Reiterando, si pusiéramos la caja divisora y hiciéramos la división, el residuo de haber dividido 24 entre 6 es 0. Pasamos a lo que viene siendo un múltiplo. El múltiplo de un número lo vamos a definir como aquel número que contiene un número exacto de veces a otro número. Es decir, para que yo pueda sacar los múltiplos de 3, es necesario que yo multiplique al 3 por todos los números naturales. Es decir, por ejemplo, los números naturales son, ya lo habíamos visto en temas anteriores, es 1, 2, 3, etc. Entonces, si yo multiplico el número 3 para obtener sus múltiplos por los números naturales, serían 3 por 1, 3, 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 3 por 4 son 12, puntos suspensivos, etc. Entonces, con esto que tenemos, que el múltiplo de un número, cualquier número, van a ser o se van a obtener multiplicando el número que nosotros queremos por todos los números naturales. Y ahora, de alguna manera nos vamos a percatar que va de acuerdo a lo que viene siendo el múltiplo de 3 en 3. Eso sería lo que viene siendo múltiplo. Pasamos ahora a criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son muy importantes, ya que con esto nos puede ayudar a determinar con un grado de velocidad un poquito más eficiente el proceso de alguna división. En el caso número 1 solamente voy a poner casos específicos de criterios de divisibilidad, ya que si meto todos, pues sí tendríamos que hacer un super gran tiempo en el proceso de tutorial. Lo que queremos es solamente minimizar, reducir los procesos para que obviamente resolvamos los que son un poquito más complicados o confusos en la parte en cómo se enuncia el criterio de divisibilidad. El número 1 dice divisibilidad por 2. Un número entero es divisible por 2 si terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, 80 es divisible entre 2. Divisibilidad por 3. Un número entero es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Vamos por un ejemplo. Aquí vamos a poner un ejemplo. 2457. Si me dijeran que 2457 es divisible entre 3, diríamos que para que yo pueda determinar que es divisible, necesito obligatoria y forzosamente aplicar mi criterio de divisibilidad u otra, hacer la división. Pero si aplico el criterio de divisibilidad es un poquito más rápido. Dice que un número entero es divisible por 3 y la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a sumar sus dígitos. 2, voy a ponerlo, para no poner el signo de igual, porque puedo confundirlos, vamos a ponerlo abajito. 2 más 4 más 5 más 7. 2 más 4 serían 6. 6 más 5 serían 11 y 11 más 7 serían 18. 18 es un número múltiplo de 3 porque 6 por 3 son 18. Entonces quiere decir que el número 2857 es divisible por 3. Ok, pasamos al siguiente criterio. Divisibilidad por 4. Un número entero es divisible por 4 si sus últimos dígitos son 0 o múltiplo de 4. Otro ejemplo, y puedo tomar el mismo caso que mencionamos anteriormente, el 80, o 240, etc. Divisibilidad por 5. Un número entero es divisible por 5 si su último dígito es 0 o 5. Bueno, eso sería más que, entre comillas, un poquito lógica la parte del criterio, ¿no? Pasamos al criterio de divisibilidad por 6. Me dice que un número
entero es divisible por 6, si a su vez es divisible por 2 y por 3. En este caso necesita forzosamente ser divisible por 2 y por 3, es decir, para que sea divisible por 2 debe de aplicarse el criterio de divisibilidad por 2 que termine en 0, 2, 4, 6 y 8. Para que sea divisible entre 3, la suma de sus dígitos tiene que ser un múltiplo de 3. Ok, si se cumple con los dos, tiene que cumplirse con ambos, por lo tanto, si se cumple con ambos, es divisible por 6. Divisibilidad por 7. En este caso les puse un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo para aplicar este criterio. El ejemplo sería el siguiente. Vamos a comprobar si el número 1645 es divisible entre 7. Vamos a ir aplicando el criterio paso a paso, de alguna manera. Para empezar a hacer nuestro proceso, leemos nuestro criterio. Un número entero es divisible por 7 cuando al multiplicar el último dígito por 2, ok, mi último dígito va a ser 5, voy a bajarlo. 5 me dice que lo tengo que multiplicar por 2. Entonces lo voy a multiplicar por 2 y eso nos da un resultado de 10. Posteriormente me dice, y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, porque los dígitos restantes son 1645. No, perdón, 1164. Si le resto 10, entonces me darían 154. Ok, pero me dice que el producto, una vez que se ha hecho la resta, el producto al número que se formó con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 7. Nos damos cuenta que el número aún así sigue siendo grande. Entonces vuelvo a aplicar el mismo criterio que me dice que tome el último dígito. El último dígito es 4, que lo multiplique por 2. Ok, lo voy a multiplicar por 2. Obviamente hablamos de la cantidad que me quedó, del número que me quedó, que es 154. Ok, esto nos da un resultado de 8. Posteriormente me dice que los dígitos restantes que me sobran, en este caso serían 15. Le reste el producto del último dígito por 2 y eso me da 7. Por lo tanto, decimos que el número 1645 es divisible por 7, ya que el resultado de la diferencia es un múltiplo de 7. Ok, pasamos al siguiente criterio. Divisibilidad por 8. Un número entero es divisible por 8 cuando sus últimos dígitos de la derecha son 0 o forman un múltiplo de 8. Igual, solamente voy a leer los criterios y voy a enfocarme directamente en otro ejemplo que sería, creo que es un poquito más confuso, el divisibilidad por 11. Se lo voy a leer todo. Divisibilidad por 9. Un número entero es divisible por 9 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Solamente hay que ir corroborando cada criterio de alguna manera, leyéndolo y comprobando si el número que estamos colocando tiene o aplica el criterio. Divisibilidad por 10. Un número entero es divisible por 10 y el último dígito es 0. Divisibilidad por 11. Vamos a poner un número para verificar. 935. El número 935 necesitamos corroborar si es divisible entre 11. Entonces vamos a ir aplicando nuestro criterio para ver si es o no es divisible. Dice, un número entero es divisible por 11 si el valor absoluto de la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la suma de los dígitos en posición impar es 0 o múltiplo de 11. Ok, el número 1, el número 9 está en la posición 1, el número 3 está en la posición 2 y el número 5 está en la posición 3. Es importante mencionar que hablamos de posición. El 9 está en la posición 1, el 3 está en la posición 2 y el 5 está en la posición 3. Entonces me dice que si el valor absoluto de la diferencia, vamos a poner valor absoluto, si el valor absoluto de la diferencia, en este caso, de la suma de los dígitos en posición par, entonces, valor absoluto de quién en posición par, solamente está el 3 en posición par porque es posición 1, posición 2, 3. No lo sumo con nadie porque no hay más dígitos.
y la suma de los dígitos en posición impar. El 9 y el 5 están en posición impar, por lo tanto si sumo 9 más 5, eso nos da un resultado de 14, valor absoluto. Voy a bajarlo para que no confundamos. Ok, reitero otra vez. Dígito 9 en posición impar, dígito 5 en posición impar porque es 1, 2 y 3 posiciones. Ahora hago la diferencia y de la diferencia me da un menos 11. Por lo tanto me dice que el valor absoluto, obviamente de menos 11 es 11, debemos el tema de valor absoluto. Por lo tanto podríamos decir que dice en este caso el criterio que para que sea divisible por 11 debe terminar en 0 un múltiplo de 11. En este caso, la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la posición impar en sus dígitos y la diferencia de ellos es 11. Efectivamente, entonces el número 945 es divisible por 11. Reitero, posición 1, posición 2 y posición 3. Enuncio los otros dos postulados, que me están haciendo falta, que serían los criterios de divisibilidad. Y terminamos. Divisibilidad por 13. Un número entero es divisible por 13 si multiplicar el último dígito por 9 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 13. Reiterando otra vez, para verificar los criterios solo hay que releerlos y ver si el número en el cual nosotros queremos aplicar este criterio es funcional. Divisibilidad por 11, por 17. Un número entero es divisible por 17 si al multiplicar el último dígito por 5 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 17. Y el último, divisibilidad por 19. Un número entero es divisible por 19 si al multiplicar el último dígito por 17 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 19. Ok, esto sería de alguna manera los criterios de divisibilidad que se estarían contemplando en este tema. Sí es importante que lean, relean y vuelvan a leer los criterios de divisibilidad e irlos aplicando paso a paso. Esto es todo.